Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Desde Chinameca les saluda el pastor Juan José Zelaya. Un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes para poder compartir la palabra del Señor, poder compartir con ustedes las verdades bíblicas que están plasmadas en la Biblia. Así que, hermanos, es un privilegio. Vamos a ver la lección número 16 de nuestra materia primera carta del apóstol Pedro. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos en esta preciosa tarde por darnos el privilegio de poder compartir con mis hermanos su palabra. Gracias por estudiar la palabra verso por verso, la palabra de la Escritura, y poder explicar cada texto que está escrito en este libro sagrado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los estudiantes que estamos a punto de culminar una materia más. Padre, ilumina nuestras mentes, danos entendimiento para que podamos, Señor, asimilar todas estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos en Primera Pedro y el tema general de la carta es la gloria de sufrir por tu Salvador. Hermanos, hemos visto todo el bosquejo de esta carta. Por ejemplo, hemos visto el primer tema que se toca es la salvación, capítulo 1, del 1 al 12. Hemos visto la santificación, capítulo 1:13 al 2:10. Hemos visto la sumisión, el tema de la sumisión, capítulo 2:11 al 3:7. Hemos visto el cuarto punto, el servicio, capítulo 3:8 al 5:7. Y 5, hemos visto la constancia, que ahorita pues, vamos a entrar, hermanos, prácticamente en el 5:7 y 5:8 vamos a entrar hoy esta tarde. Vamos a ver el tema pastoreando el rebaño de Dios en tiempos de sufrimiento. Acuérdese que el contexto de toda la carta es sufrir por tu Salvador. La gloria de sufrir por tu Salvador. Bien, vamos a leer, hermano Cayetano, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Era de Pedro, Capítulo 5, del 1 al 4. capítulo 5, 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentado la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de Cristo, incorruptible de gloria. Gracias. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y a todos los sumisos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias. Bien, vamos a, hermanos, a ver estos pasajes del 1 al 4 en esta preciosa tarde. El punto 6, varias aplicaciones finales a estos santos que sufrían. Varias aplicaciones finales a estos santos que sufrían. Letra A,
En cuanto a los ancianos de la iglesia. Bien, en cuanto a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo se describe Pedro a sí mismo en el versículo 1? Si ustedes leen, usted va a ver que Pedro se describe de tres formas, de tres maneras. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano. O sea, él se describe como anciano, también con ellos. Y, segundo lugar, se describe como testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Muy bien. Vamos a ver cómo se describe Pedro en asimismo en el versículo 1. Primero se describe como anciano, anciano. Segundo, se describe como testigo, testigo. Y tercero, como participante. Muy bien. Voy a explicar estas tres palabras. Si usted nota, él se dirige a los ancianos. Si usted ve, dice ruego a los ancianos. Esa frase está en plural. La palabra anciano o pastores. Pedro sabe bien lo que eso significa. Es un líder en la iglesia. Él está escribiendo a líderes de la iglesia. Oigan bien, él está escribiendo a líderes de la iglesia. Ruego a los ancianos. Esos son los líderes espirituales de la iglesia. Después de que los apóstoles murieron, la autoridad en la iglesia local iba a ser el pastor o anciano. Él iba a ser la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Bien. En segundo lugar, se describe a sí mismo como testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea que Pedro lo vio sufrir en su ministerio terrenal. Lo vio sufrir en la muerte. Y Pedro entendía muy bien lo que es sufrir, hermanos. En tercer lugar, se describe como participante de la gloria que será revelada. ¿A qué se refiere aquí? Hermanos, probablemente él está haciendo referencia a lo que él vio en el monte de la transfiguración, donde Jesucristo reveló a aquellas tres personas su gloria que va a tener en su regreso, en su segunda venida. ¿Ya? Pero dice participante de la gloria que será revelada. Muy bien. Sigamos. Uno, los hombres específicos exhortados son llamados ancianos. Bien, ¿qué sabemos sobre los ancianos en el Nuevo Testamento? Bueno, primero, ellos son líderes espirituales en la iglesia y son llamados los ancianos pastores, ancianos u obispos. ¿Escucharon? Estos tres nombres se usan como palabras similares, o sea que se están refiriendo a la misma persona. Pastor, anciano o la palabra obispo. Se están refiriendo a la misma persona. Se los quiero mostrar en Hechos 20, 17. Por favor, hermano Cayetano. Hechos 20, 17. Y después vamos a leer el versículo 28. Hechos 20,
17. 20:17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien, ahí está la palabra anciano. Vamos al versículo 28. 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bien, aquí están las tres palabras. Está la palabra anciano, que está en el versículo 17. Está la palabra obispo, en el versículo 28. Y está la palabra apacentar, que se refiere a pastores. Muy bien. Bien. En Efesios 4:11 dice que él constituyó a unos pastores maestros. Ahí está en el versículo 11. ¿Qué más? Ellos sirven bajo la dirección de Cristo sobre los diáconos y la congregación. Observen, hermanos, ellos sirven, estamos hablando de los pastores, de los ancianos, de los obispos, sirven bajo la dirección de Cristo. O sea que la cabeza es Cristo en la estructura de una iglesia, la cabeza es Cristo, después van los pastores y después van los diáconos y la congregación. ¿Me entienden? Tenemos que recordar que en la estructura de la iglesia local, la cabeza de la iglesia es Cristo y él ha decidido que ciertos hombres sean los líderes en la iglesia local. Se les llama pastores, ancianos y la palabra obispos. Ustedes van a encontrar estas tres palabras y se refiere a la misma persona, al líder espiritual de la iglesia. Después de los pastores vemos a los diáconos. Su papel, o sea, el de los diáconos, es el de servir, es ayudar al pastor para llevar a cabo el plan de Dios. Ser diácono no significa ser policía de la iglesia, ni es un título para lucir sin hacer nada. Después de los diáconos vemos a la congregación y este es el plan maestro que Dios ha diseñado para la iglesia local, cuando ya se ha organizado formalmente. ¿Verdad? Muy bien. Miren la estructura. Jesucristo es la cabeza. De ahí van los líderes espirituales, los pastores, los obispos, los ancianos. Y después van los siervos, los asistentes, los diáconos, bajo los ancianos. Y después va la congregación con sus dones espirituales. Y todos ellos son compañeros de trabajo en la obra de Dios. Pero acuérdese que Jesucristo es la cabeza y después los pastores son la autoridad máxima en una iglesia, hermano. Y después bajo ellos van los diáconos. Muy bien. Qué más sabemos de los ancianos? Que ellos deben ser salvos, varones calificados, dotados y normalmente varios en número. Escuche bien lo que estoy diciendo. Tienen que ser salvos, el pastor, el obispo o el anciano debe de ser salvo, debe ser varón calificado, ¿verdad? Varones calificados, o sea, hombres masculinos dotados, normalmente varios en número. Por ejemplo, en la iglesia local que yo pastoreo solo hay un anciano, que soy yo. De ahí son 4 diáconos los que tenemos. Y después la congregación con sus dones. ¿Me entienden? Si la iglesia nuestra creciera, fuera necesario otro pastor.
porque la Biblia, hermanos, habla mucho de pluralidad de ancianos. ¿Ya? Bien, veamos 1 Timoteo 2:11. No sé si está hermano Saúl, ¿ya? Muy bien, bien. Bien, hermano Cayetano, ¿puede leerme, por favor? Primera de Timoteo 2:11. Sí, Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ese es. sí, ese es, hermano. Bien, Es que llega hasta el capítulo 3 y versículo 7, me parece. sí, pero solo vamos a leer el 11, solo para que vean ustedes algo acá. Ah, ok. Vaya, el contexto de este versículo, hermanos, es la iglesia local. Y es bien claro el versículo que aunque las mujeres pueden enseñar la Biblia a otras mujeres, a los niños, las mujeres pueden evangelizar a hombres también y servir al Señor en el contexto de la iglesia local, hermanos, en muchas maneras no deben de, no, ellas no están, o sea, no es en el plan de Dios, no es que ellas sean pastoras, ¿me entiendes? Bueno, en las denominaciones hay pastoras, ellos han permitido que hayan pastoras, pero bíblicamente no, hermano. Ahí dice, no deben de enseñar a los hombres en el contexto de la iglesia local. No deben de tener autoridad sobre los hombres en el contexto de la iglesia local. ¿Ya? A veces la gente dice estos versículos no son para hoy en día. Es un aspecto cultural de aquellos tiempos en los que los hombres dominaban a las mujeres. Por eso Pablo escribió eso, por razones culturales. Pero nuestra cultura es otra, hermanos. Así que está bien si la mujer enseña en la iglesia y toma autoridad sobre los hombres. Eso es una mentira. No, no es posible que una mujer sea la pastora. Si usted lee el pasaje en Primera Pedro, no dice ruego a las ancianas de la iglesia. No. Dice ruego a los ancianos de la iglesia. Está refiriéndose a hombres. A hombres. ¿Ya? A hombres. Muy bien. No voy a comentar mucho sobre esto, pero tal vez ustedes tienen en el Nuevo Testamento no encontramos pastoras. Jamás las vamos a hallar, hermano. ¿Por qué Pedro pudo haberse referido a estos hombres en este contexto? ¿Verdad? ¿Por qué Pedro pudo haberse referido a estos hombres en este contexto? Porque ellos tienen un rol importante en cualquier iglesia local, especialmente en épocas de sufrimiento. En los tiempos difíciles y de sufrimiento, más que todo se requiere que haya un pastor para darnos dirección, para ayudarnos a pensar según los principios bíblicos y darnos aliento y consuelo. Fíjense bien. Por eso Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano igual que ellos. ¿Por qué? Porque ellos son el blanco especial de ataques satánicos y persecución. Como ya hemos visto, si estamos dispuestos a predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios y apacentar fielmente las ovejas, llevamos en nuestras espaldas, hermanos,
un blanco y Satanás está lanzando sus flechas hacia nosotros. Eso no significa que toda prueba es de Satanás, pero Dios quiere usar los oprobios para hacernos madurar. Pero también es cierto que Satanás quiere utilizar las mismas cosas para destruirnos. Y quizás por eso Pedro está escribiendo directamente a los pastores. Debemos de recordar que dentro del plan de Dios siempre hay una estructura, hay un modelo, una figura, porque nuestro Dios es bien organizado en el hogar, en la iglesia y en la nación. Si usted ve en el hogar, ha puesto al hombre como cabeza del hogar. ¿Me entiende? En la iglesia ha puesto a los hombres como, hermanos, la autoridad principal en una iglesia local. ¿Vean? ¿Y qué es lo que les escribe a estos pastores ancianos? ¿Qué es lo que Pedro les dice a estos líderes? Vamos a 2 Pedro 5:2. Por favor, hermano Cayetano. 2 Pedro 5:2. Segunda Pedro 5:2. Sí, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Gracias. 2. El mandato particular que describe el rol de los ancianos es apacentar la grey de Dios. ¿Me entienden? La palabra pastor o anciano o diácono, perdón, o obispo, pero específicamente la palabra pastor, nos hace recordar que los creyentes son como las ovejas y que los líderes deben de apacentar, porque ahí dice el versículo 2, apacentar. Así dice ahí. ¿Entiende? Aoristo activo imperativo de poimano. De esta palabra sale la palabra pastor. De esta palabra apacentar. El tiempo aoristo, hermanos, nos está enseñando que todo líder espiritual, todo pastor, todo anciano, debe de hacer de esto su devoción urgente y decidida. ¿Me entiendes? Haz de esto tu devoción urgente y decidida. O sea que en nuestras mentes como pastores tenemos que dedicarnos a esto, a apacentar, hermano. Bien, ¿qué más? Está en la voz activa, esa palabra apacentar. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de escoger esto por sobre cualquier otra cosa que pueda estar haciendo. Miren, yo hago el aseo en la iglesia, yo barro, yo limpio, yo arreglo, yo hago muchas cosas, pero mi prioridad es apacentar. Yo debo de escoger esto por sobre cualquier otra cosa que pueda yo estar haciendo. Nos toca decidir. Yo entiendo bien que muchos pastores tienen que ser bivocacionales, trabajando en un empleo para ser responsables con su familia. Tal vez la iglesia es muy pequeña o tal vez es una iglesia grande, pero con poco dinero. Pero a pesar de todo, debemos como pastores elegir siempre apacentar, pastorear. ¿Me entiendes? También la palabra apacentar está en el modo imperativo. Esto es un mandamiento, es decir,
la voluntad de Dios para todo pastor. Esa es la voluntad de Dios para todos los pastores. Apacentar. Hermanos, me gusta el hecho de que cuando yo pienso en lo que Dios quiere que yo haga, Él lo resume en una palabra: pastorear, apacentar, porque esta es la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades bíblicas del pastor? Mire cuáles son, hermano. Uno, predicar como pastor es alimentar a la grey de Dios con la palabra de Dios. Si usted lee 2 Timoteo 4, del 1 al 4, Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. O sea, ¿qué es lo que Pablo le escribió a Timoteo? Predica la palabra. O sea que la responsabilidad más importante que tenemos hacia la iglesia es predicar la palabra. Mantengamos esto en mente. Como pastores, Dios nunca nos pidió edificar su iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es el que se va a encargar de edificarla. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que yo como pastor, como líder, como anciano, como obispo, debo de hacer? Es predicar la palabra para que Él pueda edificar su iglesia. Si yo me animo a edificar la iglesia, voy a caer en el legalismo. Voy a caer en la manipulación de los hermanos, como artimañas o cualquier cosa. Solo me toca enseñar la palabra de Dios. Como ya saben, yo estoy firme en cuanto a que la mejor manera de enseñar la palabra de Dios es versículo tras versículo, doctrina tras doctrina. No solo tenemos que estar convencidos de la autoridad de la palabra, sino también de su suficiencia. Cuando digo suficiencia, hermano, me refiero que la Biblia es suficiente para la salvación, para la santificación. Sí, hermano, la palabra de Dios es suficiente. Mire para la salvación. Pablo le dice a Timoteo: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mire, Timoteo supo las sagradas escrituras y son suficientes para la salvación. ¿Verdad? De ahí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad bíblica es predicar, alimentar la grey de Dios. Segundo, otra responsabilidad del pastor: proteger. Como pastor, tenemos que cuidar y proteger la grey de Dios de los predadores peligrosos que desde afuera o desde adentro quieren dañarla espiritualmente, la grey de Dios. Pablo está en esos versículos de Hechos 20, del 28 al 30. Pablo está en estos versículos advirtiendo en cuanto a eso. Él predijo que la iglesia iba a ser atacada desde afuera y desde adentro, hermanos. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Y como pastores tenemos que proteger a las ovejas de la iglesia de las enseñanzas falsas, de cualquier cosa que perjudique el crecimiento de la iglesia. Hermanos, sí, Pablo estaba preocupado en Hechos 20, 28 al 30. Estaba afligido, bueno, de los depredadores que andaban ahí queriendo, lobos rapaces, ¿verdad?, que no perdonarán el rebaño, decía Pablo. No vamos a leer el pasaje, pero eso es lo que dice. ¿Qué más debo hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad?
orar. Como pastor, tiene que ocuparse en un ministerio de oración intercesora a favor de las necesidades de la gente. Miren, hermano, yo me dedico a esto los días lunes. A las 4 de la tarde yo tengo oración en la iglesia. Aunque no venga nadie, yo sí estoy orando. Es un ministerio que debo de mantenerlo. Si usted lee en Hechos 6:4, hermanos, eh, ¿qué pasó allí? Bueno, lo que sucedió es que se descuidaron de las viudas. Entonces era necesario que se buscaran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que eran los diáconos, para encargarles el servicio de atender las mesas. Y dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la palabra y en la oración. O sea, eso es lo que el pastor hace y debe de hacer, hermano. ¿Ya? Persistir en la palabra de Dios y en la oración. ¿Entiendes? Léame Hechos 6:4, por favor, Cayetano. Hechos 6:4. Sí, Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. correcto, ahí está bien claro que es cierto, yo barro, como digo, yo limpio la iglesia, yo hago muchas cosas, pero hermanos, mi prioridad es la oración intercesora a favor de las necesidades de la gente y la palabra de Dios. Bien, ¿qué más? Otra responsabilidad del pastor, modelar. Usted, mire, ahorita la parte de Pedro capítulo 5 va dedicada al pastor, pero ya va a venir la de ustedes, permítanme. Modelar, o sea, como pastor tiene que ser personalmente un modelo de las verdades bíblicas que él enseña públicamente. Y miren que yo digo, hay que orar, hermano, y no oro. ¿Ya? Y yo digo, hay que amar a los hermanos y no los amo. No, hermano, yo tengo que ser modelar, ser ejemplo. Primera Timoteo 4:12. Pues nosotros lo sabemos bien ese pasaje. ¿Ya? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Ejemplo. Hermanos, estamos de acuerdo que es más fácil predicar la palabra que vivirla. Creo que sí, pero también es verdad que si no tenemos credibilidad como pastores, si no estoy creciendo como creyente de manera personal, no voy a ser un buen ejemplo. No me va a creer la gente. ¿Entiendes? Entonces una de mis responsabilidades como pastor es modelar. Bien. ¿Cuál otra? Contacto personal. Como pastor tiene que involucrarse en contacto personal con las ovejas del Señor. Bien, hermano Cayetano, 1 Pedro 5:2b. Primera Pedro 5, 2b. 2 de la segunda parte. Sí, Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. muy bien. No, dice, no como teniendo señorío, ¿va? sobre los que, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. Hermano, yo conozco pastores que pasan mucho tiempo con la gente y no se dedican al estudio de la palabra. Siempre están visitando a los hermanos. Así que cuando uno les escucha enseñar, la enseñanza es muy superficial. Conozco otros pastores que se dedican solo al estudio de la palabra y al escuchar la enseñanza no tienen sentido práctico. Solo son conceptos, términos. Por eso tenemos que predicar, orar, pero a la vez estar con la congregación para que realmente sepamos cuáles son las necesidades de ellos. O sea, yo debo de oler a oveja.
¿Me entiende? Un pastor que anda con ovejas huele a oveja. ¿Entiende? Muy bien. ¿Qué más? Presidir. Como pastor tiene que supervisar y liderar según las necesidades, los ministerios y la dirección de la iglesia local. Muy bien. Vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 13. Me gusta este pasaje, Hebreos 13, hermanos, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, dice el autor de Hebreos, que os hablaron. ¿Qué fue lo que les hablaron? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren, hermano, obedeced a vuestros pastores. ¿Ya? Nosotros supervisamos, lideramos según las necesidades, lideramos los ministerios, les ayudamos a los ministerios, ¿ya? Y guiamos a la gente a dirigirla, ¿ya? Hermanos, en Primera Pedro 5:2, estos pastores deben funcionar como obispos, dando dirección, ejerciendo su liderazgo en la iglesia local, ¿ya? En Hebreos 13:7 vemos que deben gobernar la iglesia, pero gobiernan bajo la autoridad y dentro de las limitaciones que vemos en la palabra de Dios. La única manera de que yo como pastor pueda cumplir con estas responsabilidades es a través del Espíritu Santo, no en mi fuerza, hermano. Yo no soy autoritativo en la iglesia, ¿me entiendes? Porque me voy a pasar de mi autoridad, ¿ya? Eh, ¿Quién debe guiar a la iglesia? Esta es una buena ilustración. ¿Quién debe guiar a la iglesia, hermano? Bueno, aquí se nota en esta ilustración que la oveja es la que quiere guiar al pastor, ¿ya? Hazme caso, pastor. Yo sé muy bien por dónde es el camino. Ahora las ovejas quieren guiar con su visión a sus pastores. Hermano, no es la oveja la que va a guiar al pastor. Son los pastores los que guiamos a las ovejas. ¿Entienden? Muy bien. Si ustedes ven esto, todas estas personas están diciendo que hablen lo que ellos quieren que el pastor hable. ¿Ya? Ay, aburre el evangelio, no hable de la cruz. Solo las buenas noticias predica el pastor. ¿Ya? ¿Cómo puedo enriquecerme, hermano Johnny? ¿Ya? Recuerda el dinero que yo doy, que yo aporto. No son las ovejas las que guían al pastor, es el pastor el que guía a las ovejas. Mire, hermano, los pastores deben guiar a la iglesia. Allá va el pastor adelante, mire, guiando el camino, y las ovejas van detrás de él. Aquí vemos al pastor, y las ovejas van detrás de él. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona todo esto con la dirección de Jesucristo, la autoridad de las escrituras o el sacerdocio de los creyentes? Eh, Hermanos, a veces me dicen, yo creo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en el versículo 4 vemos que Él es el príncipe de los pastores, pero nosotros somos los pastores debajo de su autoridad, hermano. Hay creyentes que son muy independientes, que a menudo quieren verse como personas muy espirituales y utilizan este versículo como un pretexto para no someterse a ningún pastor. Dicen, es que todos somos sacerdotes, y es verdad. Pedro dijo esto en el capítulo 2, pero en el capítulo 5 nos habla de la autoridad de los pastores. ¿Ya? Acuérdense de la instrucción que tenemos nosotros los pastores. Apacentar la grey de Dios. Nosotros debemos de alimentar, guiar a las ovejas. ¿Ya?
Estas ovejas le pertenecen a Cristo, no son ovejas nuestras. Entonces, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ha delegado autoridad a los pastores, quienes a la vez son sacerdotes espirituales, pero esta autoridad tiene sus límites en la Biblia. No podemos abusar, ¿verdad? ¿Qué deben tener en consideración los pastores en cuanto a la grey de Dios? ¿Qué deben tener en consideración los pastores en cuanto a la grey de Dios? Número uno, que ellas son las ovejas del Señor, no las tuyas. O sea, no somos nosotros los dueños de las ovejas, sino que es el Señor. Segundo, que la iglesia pertenece a Jesucristo, no a ti. Realmente, hermanos, la iglesia local no pertenece, oigan bien lo que les voy a decir, a ninguna denominación, porque la iglesia es la gente, son las personas que pertenecen a Jesucristo. Es de suma importancia que yo como pastor me acuerde de esta verdad, que las ovejas le pertenecen a Jesucristo. Que las ovejas pueden ser muy independientes, pero también animales muy necesitados. A las ovejas, hablando de los animales, hermanos, les encanta descarriarse. ¿Oyeron? A menudo las ovejas piensan que saben cómo llegar de un punto a otro punto y se pierden en el camino. Ellas necesitan un pastor y aunque yo como pastor no puedo reemplazar a Dios, Él quiere utilizarme como un instrumento en sus manos para llevar a cabo la voluntad de Dios y ver a sus ovejas apacentadas. Pero ¿cuál es la manera de apacentar la grey? ¿Cuál es la manera, hermano? Esta es una buena eh, pregunta. ¿Cuál es la manera de apacentar las ovejas? ¿Ya? Es una buena manera. Hay que saber cuál es la manera de apacentar. Bueno, veamos. La manera espiritual de apacentar la grey de Dios es, ya lo leyó Cayetano en el versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente, sintiendo el llamado, la capacitación y la calificación por Dios. ¿Vea? No apacentamos por fuerza, hermano. Si yo me metí al llamado que Dios me hizo, fue voluntariamente. ¿Vea? ¿Qué significa esto en práctica? Prácticamente. No deben ser por obligación ni manipulación. ¿Me entienden? No lo hacemos por la fuerza. No apacentamos por la fuerza o para manipular a la gente. ¿Ya? Acuérdense que es muy importante no obligar a los hijos a que sean pastores por el hecho de que yo soy pastor. ¿Por qué? Porque el pastor anciano, el obispo, debe hacerlo por voluntad propia. Porque esta persona debe estar convencida de que el Señor quiere que él sea pastor, porque el Señor le ha dado el don de pastor, ¿verdad? Pastor maestro, y le ha capacitado para hacerlo por su gracia. Entonces no lo hacemos por obligación. B, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con los motivos correctos para ministrar. Hermanos, si Dios me llama para ser pastor, debo tener los motivos correctos. Hay pastores que se han metido por motivos equivocados. ¿Ya? ¿Significa esto que el pastor no se le debe pagar? No, pero no debe ser el dinero su principal motivación. ¿Me entienden?
Hermano, sí, al pastor se le debe dar una remuneración. ¿Ya? Y usted me dirá, ¿cuáles son los pasajes, hermano Johnny, que nos enseñan en cuanto a esto, que hay que remunerar a un pastor? Bueno, veámoslo, por favor. Cayetano me puede leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo Pongan al margen este versículo. ¿Cuáles son algunos 5, pasajes que nos enseñan en cuanto a esto de hermanos, de darle algo al pastor, ¿verdad? Un salario, digamos así? 5:17. 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias, hermano. Una vez me dijo un microbusero a mí, ese trabajo que vos haces, me dijo, solo dándole paja a la gente, me dijo. Ahí me dijo, hermano. A de veras, le digo. ¿Y por qué decís vos que mi trabajo solo es para dar paja? Pues sí, porque usas la lengua, me dijo, ya no es trabajo, me dice Elba. Y le digo yo, ajá, quiero hacerte una pregunta, le dije yo. ¿Qué usan los profesores en las escuelas? La lengua, le digo yo, para dar las clases a los niños. ¿Ya? Entonces, para vos no es un trabajo eso. El gobierno les paga por ese trabajo. Le digo. Entonces, los pastores también. ¿Ya? También. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Ya? En 1 Timoteo 5, 17 al 18. Si tienes un pastor que te está enseñando la palabra de Dios, no le puedes pagar lo suficiente. Él no debe enseñar la palabra de Dios por dinero. Yo no lo hago por dinero. Por eso es que en este instituto no cobramos ningún 5. Ningún 5, hermano. Pero, hermano, debemos de estar dispuestos a pagarle a un pastor. ¿Me entiende? Que nos enseña las escrituras. Porque tiene necesidades en su familia y deben de ser cumplidas en esas necesidades. Lo digo, hermanos, porque a veces los hermanos de la iglesia no tienen más dinero. Tratan de manipular y comprar voluntades con sus ofrendas. Y eso se da, hermano. Pero lo que tienen que hacer es someterse al plan de Dios y dar un poco de su dinero al pastor. Por eso el pastor no debería saber quiénes dan y quiénes no dan. ¿Me entiende? Para poder predicar la palabra de Dios con limpia conciencia delante del Señor. Y si una persona adinerada es convencida por el Espíritu Santo a través del mensaje, qué bueno, hermano. Amén. Debemos cargar la escopeta y predicar la palabra de Dios para darle en toda la frente. Y si requieren esto, eso es lo que se necesita. ¿Entienden? Hay que remunerar al pastor. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, dice ahí el pasaje, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es Jesucristo, quien me cuida. Ahora, si alguien no le ayuda a un pastor, yo creo que Dios puede enviar a los cuervos para que le den de comer. ¿Oyeron, hermano? Muy bien. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a ver qué es lo que no significa no como teniendo señorío.
no significa que nunca puedas corregir a nadie o ejercer la apropiada disciplina de la iglesia. ¿Cómo no, hermano? A veces es necesario hacerlo, ¿ya? Pero no abusamos de nuestra autoridad. No significa que no puedes tener un anciano que preside, ¿ya? No significa que los ancianos nunca serán acusados de enseñorearse cuando la gente se rebela contra su autoridad. Bien, ¿cómo se exterioriza el enseñoreamiento? Bueno, por los líderes que usan a la gente teniendo en vista una agenda personal. O sea, eh, cuando eso pasa, hermanos, eso nos demuestra que el líder es carnal. Ya, solo ayuda a los que le dan, va. A los que no le dan, pues no les hace caso. ¿Ya? Por líderes que olvidan que la iglesia es la grey de Dios y no la de ellos. Yo soy un pastor, bajo la autoridad del príncipe de los pastores. ¿Me entiendes? Yo estoy bajo autoridad también. Bien. ¿Cómo se exterioriza el enseñoreamiento? Bueno, por líderes que emplean mal su autoridad para enseñar o practicar cosas que son contrarias a las escrituras y luego esperan que otros lo sigan. Hermanos, aparte de la palabra de Dios, como pastores no tenemos ninguna autoridad y solo tenemos autoridad cuando estamos siguiendo su palabra. Cuando uno es pastor, tal como Dios quiere que sea. ¿Entienden? Muy bien. Siguiente. Por líderes que llaman la atención de la gente sobre sí mismos en lugar de Jesucristo. Entonces Pedro les está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo y específicamente en estos versículos se está refiriendo a pastores para animarles a ser fieles y les hace recordar que un día al volver Jesucristo mismo va a recompensarlos. Ahí está en el versículo número 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ya? No somos los señores, somos siervos. Esa es la diferencia. ¿Ya? 4. La especial recompensa para pastores fieles es llamada la corona de gloria, que será otorgada por el príncipe de los pastores cuando aparezca. Debemos distinguir entre un regalo y un galardón. ¿Oyeron, hermano? La salvación es un regalo. Acuérdese. Las recompensas son galardones. Las coronas, una corona es un galardón. ¿Me entiende? Bien. ¿Cómo se describe esta recompensa? La palabra corona del griego estéfanos, una guirnalda entretejida. Eh, Hermanos, habían recompensas por ganar la carrera. La corona del vencedor por ganar la batalla. La palabra estéfanos se utiliza en el tiempo de Pablo para referirse a un atleta que ganaba cierta competencia. Quizá ganaba una carrera o una lucha o boxeo y la persona que ganaba recibía una corona. No era una corona muy llamativa, sino de unos ramos, de unas hojitas verdes, pero el valor de la corona no consistía en el material de que estaba hecha, sino en lo que representaba, como los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Entonces, dice Pedro que es una corona de gloria, es incorruptible, que no se desvanece, de gloria.
por el sufrimiento al ser fieles a la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra incorruptible es que no se desvanece. O sea, nuestra herencia, como vimos en las herencias, es incorruptible. Así va a ser también la recompensa de los creyentes fieles. Bueno, no sé si lo copiaron esto. ¿Cómo se describe esta recompensa? Corona incorruptible de gloria. Así se describe. Bien. Sigamos. ¿Cómo recibirán esta corona los pastores, ancianos, obispos que han sido fieles? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ese día, hermano, nosotros vamos a recibir una corona incorruptible de gloria. Recordemos que Jesucristo va a volver. En Apocalipsis nos dice que cuando Él vuelva, Él va a traer recompensas. ¿Y saben lo que quieren entregar a los pastores? La corona de gloria. Y vamos a decir, valió la pena haber aguantado todo lo necesario al verlo a Él cara a cara. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes aprender de esto? Hermanos, yo creo que nosotros podemos aprender de esto también, ¿verdad? No ser enseñoreados, no ser orgullosos, ¿ya? Apacentar la gracia de Dios que esté cuidando de ella, ¿ya? No por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Podemos aprender también nosotros, no solo los pastores, sino que también nosotros podemos aprender de esto que la palabra de Dios nos enseña.